El estrés es un problema de salud y de calidad de vida laboral. Está definido como una respuesta psicofísica que tiene el individuo ante una amenaza o un cambio percibido, real o imaginario. Este produce un sinnúmero de desencadenantes tanto físicas, mentales, emocionales o conductuales. Los acontecimientos que producen una respuesta al estrés o una respuesta adaptativa en el cuerpo son parte normal de nuestra vida. El estrés es considerado como uno de los principales retos en la salud y seguridad debido a la exposición crónica relacionada con la aparición temprana de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, resistencia a la insulina, enfermedades musculoesqueléticas, ansiedad y depresión. El estrés acumulado puede conducir al burnout, que es un síndrome caracterizado por el agotamiento emocional y sentimientos de falta de rendimiento personal. El estrés es un riesgo conocido en todos los sectores laborales. Tipos de estrés. Desde el punto de vista psicológico, el estrés se ha visto a través de 3 enfoques. El estrés como un estímulo. Se define como una exigencia proveniente del ambiente y de estímulos que pueden provocar respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales. El individuo se encuentra frente a una situación amenazante y nociva y se ve forzado a usar sus recursos adaptativos, psicológicos y fisiológicos con la intención de mantener su estabilidad y equilibrio para poder evitar un deterioro físico y mental. El estrés como respuesta. El síndrome de adaptación generalizado de Seyle responde a la presencia de un estresor siguiendo un patrón de respuestas generando un proceso adaptativo de 3 fases. La fase de alarma es la primera fase que sentimos. Nuestro organismo empieza a liberar cortisol, adrenalina y otras hormonas que pueden provocar taquicardia, hiperventilación, un aumento de la presión arterial y ansiedad. La fase de resistencia o de adaptación se da cuando la situación de estrés se va a prolongar en el tiempo. Entonces nuestro organismo pasa de un estado de resistencia activa frente al estrés para poder evitar el agotamiento. En la fase de agotamiento, nuestro estado de estrés ya es tan intenso en nuestro organismo que no puede resistirse ante él, por lo que el cuerpo va a colapsar, entonces podemos sufrir serias afectaciones, tanto físicas, emocionales como mentales. Es percibido como resultado de la interacción del individuo con el ambiente y la valoración realizada por el sujeto de la situación comprendida como una amenaza a su bienestar. Respuestas fisiológicas. Los efectos ante las respuestas fisiológicas que el estrés tiene sobre el comportamiento y el metabolismo, porque el estrés es un factor que va a contribuir a la regulación de la ingesta de alimentos y el equilibrio energético. La alta intensidad del estrés implica amenazas relacionadas como la anorexia, la disminución del apetito y la disminución del peso corporal. Se han señalado aspectos fisiológicos del estrés. En respuesta a estos factores estresantes, el hipotálamo estimula la glándula pituitaria, que esta a su vez secreta la hormona adenocorticotropa, estimulando las glándulas suprarrenales para poder producir una variedad de hormonas esteroideas. Entre las principales está la aldosterona, las hormonas sexuales y sus precursoras, y el cortisol. El cortisol es llamado también la hormona del estrés, porque ésta se secreta a niveles más altos durante la respuesta de lucha o huida del cuerpo, y esta es responsable de varios cambios en el cuerpo relacionados con el estrés. Esta permite al cuerpo mantener un suministro constante de azúcar en la sangre, lo que ayuda a la persona a hacer frente a las demandas de energía necesarias que provienen de los estresores prolongados. Esta es una hormona vital para el metabolismo adecuado de la glucosa, la liberación de la insulina, las funciones inmunes, la regulación de la presión arterial, la respuesta inflamatoria, el manejo de almacenamiento de grasa y de energía. Sin embargo, cuando las personas están bajo estrés prolongado o crónico, son vulnerables a los efectos negativos de la elevación sostenida de los niveles de cortisol. Causas de estrés laboral. Dentro de las diferentes causas por el estrés laboral pueden ser atribuidas a diferentes factores como: dentro de las causas inherentes se encuentra el trabajo a ritmo acelerado, la presión de tiempo, la falta de control con el ritmo de trabajo y la regulación con otros riesgos físicos, la baja participación en la toma de decisión. Causas originadas de la relación trabajo-familia. El conflicto se origina cuando el hogar se convierte en el lugar de trabajo. Existe la presencia de violencia doméstica, ataques físicos, peligro de violación sexual, así como dificultades en la vida cotidiana.
Prevalencia. Para la OMS y la OPS, las características para que un trabajo se convierta en un factor de riesgo para generar estrés laboral se encuentra el volumen y el ritmo de trabajo donde existe un exceso del mismo. A consecuencia de la pandemia por el COVID-19, los profesionales de la salud se han enfrentado a mayores escenarios de estrés laboral, sumando a jornadas laborales extenuantes, sobrecarga de trabajo, medidas de bioseguridad estrictas, además de lo importante que es destacar que los médicos deben estar en un constante y elevado grado de concentración y vigilia con varios pacientes a la vez. Personal de salud y estrés. El personal de salud desde el inicio ha sido sometido a niveles extenuantes de estrés. Más de la mitad de los profesionales de la salud son sometidos a jornadas fuertes de trabajo que según la normativa son turnos rotativos entre 12, 24 y 48 horas. Se enfrentan a situaciones que involucran cumplir sus funciones como atender a pacientes enfermos de gravedad, donde se debe tomar decisiones cruciales que pueden salvar o terminar una vida. El estrés provoca una disminución en la capacidad para rendir de manera óptima el trabajo. Tipos de estrés a nivel laboral. A nivel global, las causas de estrés se encuentran relacionadas con el trabajo. Se estimó cerca de un 22% en Europa y un 50 a un 75% especialmente en la salud, debido a que la responsabilidad de brindar comodidad, así también como atención y tratamiento a los pacientes, además de muchas de las veces se encuentran atribuidos a diferentes estresores, tales como estresores del ambiente, tareas y de organización. Lugar laboral. Un ambiente caluroso es uno de los peligros físicos más comunes en los ambientes laborales, ya que no solo genera enfermedades derivadas del calor que influyen en la salud personal, sino también además aumentan las lesiones y accidentes laborales generando un aumento de cuadros de ansiedad. Estresor de tarea. Las tareas adecuadas a la capacidad y expectativas del trabajador ayudan de manera significativa al bienestar mental y psicológico. Estresores de organización. El conflicto en el liderazgo y organización proporcionan a los trabajadores de la salud una falta de desempeño y ambiente laboral hostil. Estresores ambientales. Las relaciones en que el personal de salud desarrolla en el medio hospitalario influirán en gran parte el desempeño. Cardiopatías. Las cardiopatías por estrés se consideran como un desencadenante o un disparador de varias enfermedades a nivel cardiovascular, ya que se conocen estudios que la presencia de isquemia cerebral, miocardio, se asocian a la presencia de estrés constante y al desarrollo de arritmias, o ya sea que la persona posea antecedentes previos y estos tienden a agravarse. Por lo general se produce un aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. En la hemorragia cerebral se estima que un 37% de los accidentes cerebrovasculares se van a asociar a cantidades altas de estrés, ya que la regulación del flujo cerebral se debe garantizar un suministro adecuado de nutrientes y de oxígeno que se ajustan de momento a momento para poder evitar la hipoperfusión del tejido cerebral. Agotamiento médico. Es un síndrome relacionado con el trabajo que implica agotamiento emocional, despersonalización y una sensación de realización personal reducida. Prevención. La prevención del estrés laboral puede reducir los riesgos para la salud de las personas, así como los costes organizativos y sociales.